22 horas con 16 minutos. Vamos actualizando la información porque esta jornada ha iniciado una reunión entre los gobernadores y el gobierno central. Hay de por medio un cuarto intermedio. John Guzmán tiene el detalle para nosotros. Buenas noches, John. Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hace por lo menos unas 3 o 4 horas se ha suspendido y se ha decretado un cuarto intermedio entre los ministros de Estado que pertenecen al gabinete del presidente Luis Arce y también los gobiernos departamentales. Habrían asistido 5 de los 9 que existen en nuestro país para hablar sobre ¿qué? El tema presupuestario, la plata que ellos reciben de parte del gobierno central. Plata que dicen los gobernadores no les es suficiente, además de que también ellos están denunciando de que el techo presupuestario está rebajando y las responsabilidades se están manteniendo. Por ejemplo, en el tema de gastos, de pagar precisamente a las cárceles, a los internos del país, para la contratación de mayor personal en el tema de salud. Ellos señalan que si bien tienen estas responsabilidades, pues simplemente la plata ya no les alcanza. Son estos y otros puntos que están hablando y están planteando los gobernadores del país para que el Estado y el gobierno central puedan darles también una solución ante esta falencia económica que dicen tener las autoridades departamentales. Ellos han hecho un alto precisamente en su discusión, en su diálogo. Quienes se han quedado hasta horas de la noche son los técnicos, aquellos expertos que discutirán entre número y número, entre asignación de presupuestos, entre cuál es el desfase de pagos y mucho más que se tiene en las gobernaciones, y ese informe se va a realizar el día de mañana, que culmina este cuarto intermedio, este break que se tiene entre la gobernación y autoridades de Estado. A las 11 de la mañana nuevamente se reunirán todas estas autoridades, comenzarán a discutir y se espera también que los gobiernos departamentales, sus titulares, puedan asistir todos en realidad y ponerle fin a este tema que por supuesto también es preocupación de todos y cada uno de los bolivianos. El tema económico que tanto está dando de qué hablar y que ahora el gobierno es el turno precisamente de hablar con los gobiernos departamentales. Recordemos que el presidente ya se ha reunido con diferentes sectores para hablar del tema del dólar, para hablar del tema del combustible, el alza de precios y todo lo demás. Esta vez es el turno de los gobiernos departamentales con su techo presupuestario y también los ministros de Estado. Así que nosotros vamos a estar al pendiente en las próximas horas para ver a qué conclusión llegan entre autoridades nacionales y también las autoridades departamentales. Información más que completa, John, muchas gracias. Techos presupuestarios, tema de los prediarios también para cada región, en fin, de seguro entonces habrá una reactivación de esta reunión con los gobernadores y las carteras ministeriales del país. Seguimos aquí en vivo, Miriam, contigo. Exactamente, porque tenemos que analizar estos 17 acuerdos a los que han arribado empresarios privados y también el gobierno junto con el presidente el pasado viernes. Una reunión importantísima de la que hay que sacarle por lo menos un resultado, a ver, y una opinión. Aquí pues al ingeniero Jaime Ascaruz, que es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, a quien saludo. ¿Cómo está? Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. A ver, hay quienes consideran que es a muy largo plazo los resultados y los beneficios que se puedan ver con relación a estos 17 puntos. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, muy buenas noches, Miriam. Gusto de saludarlas. Bueno, yo creo que tenemos que considerar varios aspectos, ¿no? Primero que nada, yo creo que es muy importante que se ha roto una barrera, digamos, y se ha podido reunir el gobierno con los empresarios para analizar la problemática económica que estamos transitando. Efectivamente, digamos, el tipo de cambio y la disponibilidad de los combustibles creo que han sido los elementos primordiales, pero lógicamente hay 17 puntos que se han logrado acordar con el gobierno, a los que se podría sumar los que se han acordado el 19 de febrero de 2024, como usted recordará, y también ha habido una reunión no tan numerosa como ahora, pero sí se llegó a la conclusión de que había 10 puntos para poder ser analizados entre el sector privado y el sector público. Ahora, muchos sectores siguen exigiendo el tema de los dólares físicamente hablando. Hay un punto justamente entre estos 17 que habla de atender la demanda de los dólares a través del sistema financiero. ¿Qué hablaron concretamente sobre aquello? ¿Cuándo se van a ver los dólares en el país, en las calles, para que la gente pueda disponer de aquello? Bueno,
Primero que nada, Miriam, hay que ser serios en este tema. No hay varitas mágicas ni apariciones súbitas de que cambien muy rápidamente la situación. Esto es algo que tenemos que trabajar entre todos. Y lógicamente hay algunas maneras como podemos conseguir que los dólares vuelvan rápidamente, ¿no? Una de esas maneras, lógicamente, es incentivar nuestras exportaciones. Las exportaciones, el sector exportador es uno de los que puede rápidamente traer divisas al país. Ahora usted dirá qué es lo que vamos a exportar, qué es lo que se puede exportar en el corto plazo. Entonces básicamente estamos hablando, dado el declive de nuestra producción petrolera y fundamentalmente de gas, lo que se puede exportar son entonces minerales y alimentos. Ahora, lo que se tiene que hacer es lógicamente acudir ante los organismos multilaterales o bilaterales para procurar un préstamo que es muy difícil obtener un préstamo que no tenga un destino previamente establecido, vale decir, un préstamo de libre disponibilidad. No es sencillo conseguir, pero es lo que vamos a seguramente como país procurar. Estamos seguros que el Fondo Monetario Internacional ha de poner algunas condiciones o algún condicionamiento o varios para que estos fondos puedan fluir al país. Entonces hay algunos pasos que dar. En el intermedio se ha hablado de la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda autorizar algunos préstamos que ya están listos para ser otorgados al país y que están siendo por alguna razón no diremos trabados, pero no están siendo viabilizados por la Asamblea Legislativa. Entonces lo que se piensa es que estos montos podrían servir transitoriamente en lo inmediato para ir solucionando la problemática de falta de dólares, porque entre tanto seguramente se tendrá que hacer las gestiones ante los organismos multilaterales que le indico. Ingeniero Oscar Runz, precisamente el ministro de Economía planteaba que la aprobación de los créditos tendría que darse, en el caso del Parlamento, hasta la primera semana de septiembre para que hayan resultados rápidos. Y planteaba 1.000 millones en ese caso, más otros 2.000 consiguiendo de organismos financieros internacionales. ¿Usted cree viable esos plazos o esas expectativas y cómo pueden gestionar o ayudar a gestionar los empresarios estos créditos? Bueno, hay tareas que son de los empresarios y hay tareas que lógicamente los tiene que hacer el Supremo Gobierno. Se ha acordado el día de ayer de que los empresarios, en caso de considerarse necesaria nuestra participación, seguramente estaremos dispuestos a acompañar en alguna gestión, pero la gestión la tiene que hacer el Supremo Gobierno, sobre todo ante los organismos internacionales, porque como le decía Tufi, el tema es de que estos préstamos no vienen sin condicionamientos o vienen destinados a determinado proyecto, a determinada carretera o a alguna aplicación específica. Y si nosotros quisiéramos obtener un crédito que no tenga esa relación de dependencia, vale decir de libre disponibilidad, seguramente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, el BID mismo, van a poner algunas observaciones o van a exigir que el gobierno cumpla con algunos requisitos, ¿no? Me imagino que uno de ellos podría ser que se reduzca el déficit fiscal, ¿no? Y se reduzca el gasto público. Esas son cosas que se puede prever que van a suceder, ¿no? Señora Oscar Runz, justamente sobre ese punto, ustedes como sector empresarial van a presionar un poco a la Asamblea Legislativa quizá para que se aprueban esos créditos. ¿Y qué pasaría en caso de que no se aprueben? ¿Existirían otras soluciones? ¿Hay alguna otra alternativa?
Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a acompañar y vamos a solicitar y nos vamos a entrevistar con quienes correspondan en la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde luego, pero en un afán, digamos, no de presión, sino de hacer comprender la urgencia de esta situación, porque el país puede entrar en una situación mucho más difícil, porque si no tenemos los recursos necesarios, la economía se va a comenzar a ralentizar rápidamente y vamos a tropezar con dificultades serias, entre otras la provisión de combustibles. Entonces, no podemos esperar que el país entre en una situación de colapso para después querer solucionar. Esto es algo que deberíamos entender todos, que estamos jugando una situación muy delicada y que por lo tanto seguramente deberíamos anteponer al país sobre intereses que podrían ser de otro orden, políticos o de cualquier naturaleza. Vemos nosotros que estamos en una situación de riesgo y por lo tanto estamos prestos a interponer nuestros buenos oficios y intentar llegar a algún tipo de soluciones. Ahora usted me pregunta qué pasaría si no se logra arreglar. Bueno, lo que va a pasar es que vamos a ralentizar la economía, que vamos a comenzar a tener dificultades, va a comenzar a faltar cierto tipo primero de materias primas y luego seguramente se va a comenzar a reducir las importaciones a un grado en el cual vamos a tener ya serios problemas. Ingeniero Ascarruns, Luciana también le saluda, buenas noches. Ya que le escucho hablar y mencionar el tema combustible, hoy el ministro de Hidrocarburos ha manifestado que hasta el momento hay 5 empresas que se han registrado para realizar la importación directa de carburantes, de combustible. ¿Esto cómo va a afectar positivamente, claro, a la economía del país en este momento? Y si es que las empresas tendrán la posibilidad de seguirse registrando, porque claro, hay que comprometerse para el pago a los proveedores y ese pago es en dólares. Exactamente. Bueno, nosotros celebramos el tema de los combustibles y antes quisiera hacer un pequeño alcance, ¿no? El 6 de agosto el señor presidente de la República ha anunciado, entre otras cosas, que se modificaba el precio de la gasolina sin que desaparezca la gasolina de 3.74, pero ha hablado de 2 tipos nuevos de gasolina que se entraba al mercado, es decir, la premium con un precio de 5.71 y también han anunciado la ultra premium con un precio de 6.71 por litro. Sin embargo, no han hablado de qué es lo que va a pasar con el diésel y otros combustibles. Entonces, yo pienso que este es un tema que se debe subsanar en su conjunto. El tema del precio del diésel es importante, pero más importante es que exista la provisión de diésel. Por ejemplo, la gente del sector agropecuario de Santa Cruz, sobre todo, ha expresado claramente que para ellos es muy riesgoso quedarse en las épocas de cosecha o de siembra sin diésel, y que el tema del precio del combustible no llega a ser un factor extremadamente importante. Es decir, para ellos el precio no es tan importante como el hecho de que sí tenga que estar disponible cuando haya el requerimiento. Entonces, como usted bien ha dicho, y con esto termina usted el tema del diésel, por supuesto que la importación, nos alegramos de que se hayan presentado algunas empresas que están dispuestas a importar. Esto va a facilitar la nivelación de precios, etcétera, pero lógicamente, como bien han comentado, este diésel que se importe por privados también tiene que ser pagado necesariamente con dólares en el exterior. Ingeniero,
en esa misma línea de los combustibles, un problema estructural es la subvención de los precios de los combustibles, y el presidente ha planteado un referéndum para el 1 de diciembre en el que se va a consultar si se levanta o no la subvención de los combustibles. ¿Han tratado este tema con el presidente? No está en ninguno de los 17 puntos. ¿Y qué piensan los empresarios o el sector privado en relación a ir por el camino del referéndum a levantar la subvención de los combustibles? Con todo respeto al señor presidente, creemos nosotros que este no es un tema que debería hacerse por referéndum. Y le voy a explicar por qué. Está muy claro que en este caso el Estado ya no puede continuar por las razones que se han explicado, porque no tiene las posibilidades de hacerlo, con una subvención de combustibles, que entre paréntesis además ha generado una serie de problemas ligados al contrabando de este combustible, de manera que el esfuerzo de Bolivia para tener precios más bajos de combustible en realidad ha ido a beneficiar a actividades ilícitas como el contrabando de combustible y ha ido a beneficiar a terceros países fronterizos con nosotros. Dicho esto, entonces queda claro que este es un tema que no se va a poder seguir manteniendo, y tendremos todos que comenzar a pensar seriamente en ajustar los precios a los precios reales, ¿no es cierto? Cuando uno habla de hacer, por ejemplo, subasta de combustibles, etcétera, esta es una manera como se puede ir avanzando a sincerar, por llamarlo de alguna manera, los precios del combustible, porque el país ya no está en condiciones, y el gobierno, el Estado en particular, no están en condiciones de seguirlo subvencionando. Ingeniero, me gusta mucho este punto que dice: hecho en Bolivia, consume lo nuestro y emplea lo nuestro, pero creo que nos falta algo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, no solamente los empresarios, porque esto es para todas las áreas de nuestro país. Marca Bolivia, ¿por qué no impulsamos también el Marca Bolivia? Bueno, ese es un punto muy que nos entusiasma un poco, y que va en la dirección de algo que plantea el gobierno, que es la sustitución de importaciones. Sin embargo, para no ser demasiado optimistas, yo diría que también nos va a llevar algún tiempo ir transitando y sustituyendo verdaderamente. Nuestras industrias tienen que llegar a un punto de ser competitivas en precio y en calidad para poder realmente comenzar a sustituir, y la cantidad de bienes que hay por sustituir son una cantidad muy grande. Por eso creo que deberíamos nosotros hacer énfasis en ampliar la producción, por ejemplo, de alimentos. Y cuando hablamos de esta producción, no solamente podemos hablar de Santa Cruz. Cochabamba tiene una capacidad muy grande de producción de alimentos en el Valle Alto y en todas sus regiones, y La Paz tiene una capacidad igualmente grande para producir en el norte paceño, por ejemplo la provincia Iturralde, que junto con la provincia Vallivian del Beni podrían convertirse también en productores en un plazo relativamente corto de soya, sorgo, maíz, arroz, etcétera, que luego de cubrir, por supuesto, la demanda interna han de posibilitar las exportaciones, que esto también nos va a obviamente dar ingresos de divisas al país. Sí. Entonces esto es una de las cosas a más corto plazo. El otro tema, como les he señalado, son los minerales, y no debemos olvidar algo muy importante, no es el turismo. El turismo es una actividad que a muchos países del mundo los mantiene y permite manejar sus economías. Entonces debemos nosotros hablar de seguridad jurídica para que el turismo pueda incrementarse en nuestro país y que fluya una cantidad mucho más grande de turistas, que esto también engancha, tiene un efecto multiplicador con otros sectores como es la hotelería y todo lo que es economía naranja, restaurantes
y demás actividades, ¿no? Exacto, donde está también lo artístico, las expresiones artísticas. Por eso insisto, el Marca Bolivia, seamos optimistas, de verdad, ingeniero, y ojalá lo logremos. Estamos pendientes de lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Que le vaya bien. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y estaremos en contacto prontamente. Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. La semana ha comenzado con una serie de reuniones de sectores que están preocupados por los problemas vinculados a la economía, los acuerdos de la semana pasada. Esto ha transcurrido esta noche en el Comité Pro Santa Cruz. Acaba de darse el final de una reunión del directorio cívico. Cristian Guzmán está con el presidente cívico y nos informa. Así es, en esta importante reunión han estado distintos sectores que cada uno a uno, han ido exponiendo la situación económica que está atravesando su sector. Esto ha sido recibido por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y ya se ha emitido un pronunciamiento que tiene que ver con el tema de la economía en el país. Sí, efectivamente, 2 horas, poco más de 2 horas de reunión. Hemos escuchado a los representantes de los diferentes sectores y hemos logrado consenso, que es lo más importante, escuchando a todos y cada uno de los representantes de la institucionalidad. ¿Y que hemos coincidido? Primero, que el modelo económico que implementa y lleva adelante el presidente Arce y el movimiento de socialismo nos está conduciendo a la catástrofe, al colapso económico, que es necesario cambiarlo. El segundo, estamos convencidos de que es el sector productivo el que puede sacar adelante a este país. Y además, la estadística lo muestra. El último año fue el sector que más exportó, incluso por encima de los hidrocarburos. Estamos convencidos de que la clase política lamentablemente no tiene la capacidad para llevar adelante. Entonces, resolvimos. Primero, hay que respaldamos contundentemente a las negociaciones, a las conversaciones que está llevando adelante la Cámara Agropecuaria del Oriente en relación al uso de biotecnología, seguridad jurídica, abastecimiento de diésel y avasallamiento, la lucha contra el avasallamiento. Segundo elemento, exigimos al presidente del Estado el cambio del modelo económico. Y reitero, este modelo económico que lleva adelante nos condena al fracaso. El tercero está relacionado a los incendios y exigimos a los 3 niveles de gobierno que atiendan y extremen esfuerzos en ello para la atención de los incendios y su extinción lo más pronto posible. El cuarto elemento está relacionado a la amenaza que sufren nuestras reservas forestales, tanto en el Bajo Paraguay como en el Chore. Y ante esta situación exigimos al gobernador en ejercicio la convocatoria de la Comisión Agraria Departamental de manera inmediata. Y el quinto punto es la facultad que se le otorga al presidente del comité, al subdirectorio, para poder convocar y tomar las decisiones que sean necesarias para la defensa de los intereses de Santa Cruz, como siempre se ha hecho. Importantes puntos que se ha tocado justamente en esta reunión, en este ampliado, donde incluso se ha tocado, no se pudo evitar el tema de los incendios. Bueno, gracias, presidente. Es la información desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Gracias, Cristian. Noche de reuniones en el arranque de la semana. Directorio ampliado del Comité Pro Santa Cruz. 5 puntos resueltos. Preocupan los incendios y exigen cambio de modelo económico, Luciana. Así es, Tufi, definitivamente son temas muy importantes en el ámbito político y estas reuniones que aún se tienen previstas con diferentes sectores y el gobierno para tomar algunas determinaciones. Volco de página, Tufi, permíteme hablar de salud, de la diabetes, del exceso de azúcar en la sangre. Todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que padezca esta enfermedad de diabetes, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. Repasemos un poco de estadísticas, por favor. Los invito a ver la siguiente información. Repasamos juntos. Diabetes, incidencia en Bolivia, 7.372 casos por cada 100.000 personas entre 20 y 79 años. Aproximadamente estamos hablando de un 7%. Los casos subieron un 28% en los últimos 5 años. Miren qué interesante este dato. ¿A qué se deberá esto? Bueno, enseguida abordaremos este tema con nuestros invitados. Las principales enfermedades de los bolivianos. A ver, estamos repasando, sí, la incidencia de la diabetes. El 2018, 5.700. El 2020, 4.100. Estamos hablando de cada 100.000, ¿verdad? Como le repasamos hace instantes, el 2021, por cada 100.000, 5.900. Si ven ustedes lo que sucede en el 2022, esta cifra se eleva considerablemente a 7.300. A ver, estamos repasando esta información y esto llama mucho la atención y hoy hemos convocado a un panel de invitados para poder hablar de este tema.
Los principales, los tipos de diabetes, se los mencionaba, ¿verdad? La gestacional, la tipo 1 y la tipo 2. Las características, ocurre durante el embarazo, le hablo de la gestacional, la incidencia es 0.2%. Tipo 1 ataca el sistema inmune de jóvenes, la incidencia es 0.1%. Y la tipo 2, déficit de producción de insulina, 99.7% la incidencia. Le decía, hemos convocado a un panel de invitados, pero los testimonios son muy importantes. Los testimonios de quienes padecen esta enfermedad y además el cambio de vida que surge para ellos y para la familia. Vamos a escuchar a continuación a una persona que padece esta enfermedad hace 15 años. Él no tiene antecedentes familiares y la enfermedad le llegó. Él estuvo hospitalizado recientemente. Es Claudio, se lo presento. Ya cambié todo, mi alimentación, cambié, por ejemplo, azúcar ya, ¿no? Me voy a mantener hasta el final con la diabetes, no se puede, porque tengo el mellitus 2, si fuera uno. ¿Con cuánta frecuencia va? Voy casi 20 días, 30 días, siempre voy a un chequeo, o si no voy al hospital, voy aquí al de la zona, a una farmacia que me mida, también tengo para medirme el glucómetro, entonces con eso controlo. Yo me había resignado a morir, porque llegué de tal manera a pedirme disculpas después que salí del hospital. Pesaba 50 kilos y era como un niño encogido. Y le dije, Tuquita, si te hice daño alguna vez, perdóname, discúlpame. Posiblemente yo me vaya, porque yo ya no me doy cuenta. Yo no me daba cuenta. Tenía solo cansancio, agotamiento y quería desvanecerme. Y de noche digo, cualquier rato me muero. Yo me cuidé mucho, pero no, sigo teniendo la diabetes. Pero no puedo. Alguna vez, sí, me excedo tal vez en comer cuando me antojo, pero otra vez estoy medio que me da mareo, me da ganas, me da sueño. Voy casi 20 días, 30 días, siempre voy a un chequeo. O si no voy al hospital, voy aquí al de la zona, a una farmacia que me mida, también tengo para medirme el glucómetro, entonces con eso controlo. Salgo en la mañana a orinar al baño y pruebo mi orín. Si está salado estoy bien, pero si está ya medio dulce ya me preocupo. O sea, con eso no me controlo. ¿Cada día haces ese control? Todos los días. Cuando uno ya tiene diabetes es a veces porque uno excede de peso, preocupación, los dulces y la mala alimentación también influye, porque como le decía antes, cuando comemos y empezamos a engordar, entonces el cuerpo se descontrola. Dice que todo el mundo tiene diabetes, pero la diabetes se activa por X razón del cuerpo humano. Como Claudio, muchas otras personas y muchas familias que de pronto tuvieron que cambiar el estilo de vida. Sigamos repasando información que tiene que ver sobre la diabetes y nuestro país. A ver, en el mundo, en primera instancia, 422 millones de personas padecen diabetes. Cada año se registran aproximadamente 1.5 millones de muertes. Esta fuente es de la Organización Panamericana de la Salud. Las principales enfermedades de los bolivianos. Número 1, la obesidad. 2, hipertensión. Número 3, de lo que estamos hablando, del exceso de azúcar en la sangre, de la diabetes. Y en el cuarto lugar está el cáncer. Las mujeres sufren más que los hombres de diabetes y obesidad. Los hombres sufren más de hipertensión, valga la aclaración. Y por último, por favor, repasamos los siguientes principales síntomas de esta enfermedad.
poliuria y polidipsia, aumento en la frecuencia urinaria y sed extrema, pérdida de peso a pesar de un aumento en la ingesta de alimentos, fatiga y debilidad debido a la incapacidad del cuerpo para utilizar glucosa, cambios en la visión, problemas visuales como visión borrosa, puede ser, cambios de humor, cambios en el estado de ánimo e irritabilidad, infecciones frecuentes, especialmente en la piel y el tracto urinario. A ver, estamos dándole estos datos y enseguida le decía, vamos a conversar con profesionales, pero quiero por favor, yo sé que usted se ha quedado con la historia de nuestro amigo Claudio, que tiene una segunda parte, cómo él y la familia afrontan esta enfermedad. Adelante, producción. Yo estaba alegre, pero ya cuando ya en el hospital ya me di cuenta que tenía diabetes. Yo no tomo con mucho azúcar, pero había sido que después al doctor le expliqué que había sido por estrés. Yo no pensé que tenía diabetes, jugaba, como les decía, jugaba fútbol, me gustaba el fútbol y fuimos a un campeonato y me daba sed y sed. Entonces ellos, mis amigos, festejamos, a mí el campeón, festejamos y tomamos, empezamos a tomar, a beber. ¿Tomaba gaseosa? Sí, me entré al auto y era 6 de la tarde y en el auto ya me desmayé. Entonces ya me llevaron al hospital, o sea, me habían llevado al hospital con coma diabética. Había estado con 587 de elevado de azúcar. Entonces el doctor dijo, gracias a Dios que usted no se murió, era para que se muera. Ahí empecé recién a darme cuenta que tenía diabetes porque yo usaba bolsa, plástico, jugaba fútbol, trotaba, era gordito, pesaba 89 kilos, hasta 91 llegué. Agotamiento, cansancio, tenía ganas de orinar a cada rato, tenía sed, nada más. ¿En esa época en qué trabajaba? Yo tenía movilidades y hacía trabajaba en el tente. Tuve una empresa de radiotaxi. Entonces siempre con los compañeros iba a compartir, a comer, a tomar refresquito. Y siempre hacía deporte. Jugaba fútbol, jugaba racket con los amigos. Hacía deporte. Y aún así, haciendo deporte, nunca hubiera imaginado tener diabetes. No, nunca me imaginé. En mi familia nadie tiene diabetes. Yo soy el único. Y de ahí el doctor me dijo, no tiene que comer pan, arroz, fideo, papa. O sea, ya me prohibió de todo comer. No puedo comer tucumana, salteña. Casi difícil es cumplir lo que te dice el dietista del hospital. Y es verdad, cuando usted tiene un miembro en la familia que contrae diabetes, que es una enfermedad autoinmune, cuando le dicen, no puede comer esto, ¿qué hacen? Amargan al paciente mucho más, ¿no es cierto? Entra en un estrés brutal y aquello tampoco es saludable. Voy a saludar esta noche al señor Kenny Canaviri, presidente de la Asociación de Personas con Diabetes. Me dice usted que está hace 3 años con diabetes, así que me va a decir qué tipo de diabetes. Y también la señora Elizabeth Orihuela, paciente con diabetes hace 5 años. ¿Qué tipo de diabetes, señora Elizabeth? 2. ¿Tipo 2? ¿Usted? También tipo 2. Les ha venido ya con la edad avanzada, no es hereditaria, me dicen ustedes. La diabetes tipo 1 se supone que es hereditaria, pero les voy a decir enseguida, no creo tanto aquello. Pero bueno, ¿cómo se encuentra, don Kenny, usted que está llevando adelante la asociación? No, primero, buenas noches, agradecido con ustedes, porque aquí está un profesional de la salud y la diabetes es una enfermedad silenciosa. Y hace falta que se pueda divulgar los síntomas de la diabetes. Existen 2 o 3 tipos de diabetes. La diabetes 1, que es una diabetes... ¿La diabetes mellitus? No, la diabetes 1 es la diabetes 1, que yo tengo personas que los conozco que tienen desde los 12 años la diabetes tipo 1. ¿No? Y cientos, miles de personas con las cuales yo converso que tienen la diabetes mellitus tipo 2 y muy pocas personas con la diabetes gestacional. A ver, enseguida nos va a decir el doctor cuál es la diabetes mellitus, la tipo 1, la tipo 2, pero le digo algo con conocimiento de causa desde bebés, casi desde recién nacidos. Hay niños que han presentado la diabetes mellitus. Señora Elizabeth,
¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se está cuidando? ¿Qué está haciendo? ¿Va al médico? ¿Hace sus controles? ¿Con qué regularidad? Mire, buenas noches a todos los televidentes y muchísimas gracias por este espacio. ¿Por qué? Porque hemos comprobado con Kenny a través de la asociación que hay muy poca información y conocimiento sobre la diabetes. Imagínense que vienen pacientes y dicen, yo no sé por qué estoy media mareada, solo he comido un pedazo de marraqueta con un poquito de jugo sin azúcar. Y la marraqueta pues tiene azúcar, entonces hay eso. Y la otra cosa, no me duele nada, no tengo fiebre, pero estoy media mareada. Entonces hay mucho desconocimiento sobre esto y yo estoy agradecida porque así nos va a permitir acercarnos más a las gentes. Y el otro detalle que nosotros estamos tratando en la asociación es de que no solo es el paciente con diabetes, sino la familia entera. Lo que decía usted hace rato, ¿no? Vive a la hora del almuerzo, hay pacientes que vienen y dicen, vivo en un estrés tremendo porque a la hora de almuerzo tengo que irme a mi dormitorio o a mi sala porque en mi mesa están comiendo cosas que no debo comer yo. Entonces es trabajar también con la familia. Ahora me preguntaba usted cómo me siento. Estoy mejor. ¿Por qué? Porque he comenzado, yo soy muy apegada a estas alternativas. El doctor dijo con homeopatía, yo controlé la diabetes de mi papá con homeopatía, pero a mi mamá no le resultó porque mamá era muy incrédula de esto y juega mucho la actitud que tienen para esto, ¿no? Entonces, y lo que usted dice es verdad, aparte de terapias alternativas a la medicina o al tratamiento médico que tiene que ser un diabético, no a todos les cae la misma insulina. Exacto. Y en Bolivia, sí o no, señor, tenemos problemas para recibir insulinas. Ese es un drama para los diabéticos hoy en día, para los que tienen que recibir insulina. No hay buenas insulinas. Las pocas que hay, no a todos les causa un buen efecto. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Los síntomas son bien diferentes y siempre yo he tratado de complementar. Yo comencé con esto de la homeopatía y siempre he tratado de alternar la medicina convencional con tratamientos alternativos. Si le están escuchando en este momento, endocrinólogos o diabetólogos deben estar echando el grito al cielo. ¿Te parece si conversamos con uno? Por favor. El doctor Ramón del Urioste está con nosotros, casualmente es diabetólogo y endocrinólogo. Él hoy nos acompaña para ayudarnos a entender el por qué, a ver, en primera instancia, doctor, de la incidencia en Bolivia de esta enfermedad. Bienvenido. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Un poco tarde, yo me duermo bien temprano porque es saludable dormir temprano, baja los niveles de azúcar. Qué bueno saberlo. A ver, con respecto a los niveles de la incidencia que han mostrado, en realidad está un poco subestimado los datos que ustedes han mostrado realmente. La Asociación Latinoamericana de Diabetes, los últimos datos que tiene de Bolivia es de una incidencia del 10%. Pero cabe la pena, es muy importante recalcar que esta incidencia está asociada totalmente a la diabetes tipo 2. Hay un término que han acuñado los argentinos que se llama diabesidad. La diabesidad es la obesidad que lleva a la diabetes. Entonces, la obesidad que lleva a la diabetes, esta es la diabetes tipo 2. Entonces, ese es lo más frecuente, ¿no? Y muy interesante cómo el 2020 parece que la incidencia bajó en Bolivia, pero seguramente fue el COVID. Y seguramente los datos no se recopilaron de la manera adecuada, seguramente. Y después quiero tocar un temita que ya han hablado, que es esto de los tipos de diabetes. Eso, adelante. Y en realidad hay 4 tipos de diabetes. Esta clasificación es la más aceptada desde 1997, pero hay algunas diabetes que no entran dentro de esta clasificación, ¿ok? Entonces, las 4 principales, digamos, clasificaciones de la diabetes, hay la cuarta, la que ustedes no han mencionado, se llama otros tipos de diabetes. Yo siempre la menciono, el miércoles voy a dar una charla en el colegio médico, a médicos voy a mencionar de igual manera, porque por ejemplo, el COVID es una causa de diabetes. El COVID es un virus que inflama las glándulas, inflama la tiroides, inflama el páncreas. El COVID como tal es una causa de diabetes tipo, ¿no?,
otro tipo de diabetes, y ese otro tipo de diabetes está clasificada con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y entonces la diabetes infecciosa es la H. Entonces no es la primera vez que hay diabetes infecciosas. Hay por rubiola, hay por toxoplasma congénita, pero nadie lo habla tampoco. Entonces nadie sabe. Entonces te puede pasar que tu hijo nazca con diabetes, como tú has mencionado, que es de la niñez, por una infección uterina. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, me voy a quedar con el COVID porque estamos en una era muy post-COVID. El COVID ha generado insomnio, el COVID ha generado obesidad, sedentarismo, estrés, uso de corticoides. Los corticoides es la diabetes tipo 3D. Los otros tipos de diabetes, la fracción D, ¿ya? Esto, digamos, es algo que, digamos, tú decías, ¿cuántos diabetólogos hay? Bueno, no sé, pero yo me siento a hablar de estas cosas y nadie sabe. Creo que con las manos puedo contar y me sobran los dedos. Y yo era un alumno promedio en Argentina, o sea, no es que voy a decir, pero estas cosas nadie las habla. Entonces, si tú tienes en esta era post-COVID, tú tienes un paciente que estaba con sobrepeso, que entró a trabajar a su casa todo el día, aguantarlo a los hijos, la mujer aguantarlo a él, y ahí es donde vamos a ver este tema, digamos, de la familia que ustedes han tocado, claro. Que hay estudios, hay un estudio a nivel mundial con 170,000 familias, los efectos de la diabetes sobre el paciente y los efectos del paciente sobre la familia. Imagínense, a ver, si tú tuvieras tu marido que se levanta 6 veces a hacer pis en la noche, porque eso es lo que es la nicturia. Claro. La polidipsia, lo dicen, va mucho al baño. Sí, va mucho al baño a las 3 de la mañana. Si una persona hace pis 10 veces en un día, 3 ha sido después de la medianoche, por lo menos. Imaginen el problema que es para la mujer o para el hombre, para la pareja que duerme al lado. Claro. ¿Ok? Entonces, ese es un tema así, porque es un tema enorme, emocional, el duelo, ¿no?, de la pareja, mi pareja era sana, o el duelo del paciente, yo era sano hasta que he tenido diabetes, ¿no? Entonces, y voy a tocar una cosa más que me parece importante que has hablado, y dice, la diabetes mellitus. Diabetes mellitus significa diabetes es como la miel, no, diabetes es que fluye como un río, del griego, y mellitus es como la miel, entonces fluye como un río de miel. ¿Qué fluye como un río de miel? La orina. La orina fluye como un río de miel, y hace 1000 años se diagnosticaba diabetes probando la orina. ¿Esto sabe a miel? Sí, tiene diabetes mellitus este hombre. Y por eso existe otra enfermedad que es la diabetes insípida, que no tiene nada que ver con estas diabetes, pero por si acaso lo hablemos, porque la gente se puede confundir. Yo tengo diabetes insípida. Bueno, eso no tiene nada que ver con el páncreas ni los carbohidratos, tiene que ver con que probaban y no sabía nada. Era insípida. Entonces el nombre viene de ahí, viene del sabor de la orina a miel, de cómo la gente orina miel, y cómo hasta el día de hoy vienen pacientes y nos dicen, doctor, yo hago pis y van las hormigas. Exacto. Doctor, yo hago pis y se queda como cal mi orina. Bueno, ese es el nombre de la diabetes mellitus. Entonces, las diabetes mellitus son varias, 4, pero dentro de esa cuarta hay COVID, hay corticoides, hay infecciones congénitas, hay mutaciones de la mitocondria, pero si quieren podemos hacer 6 meses de posgrado de diabetes, ¿no es cierto? Es un tema súper amplio. Pero qué bueno. Pero más o menos ese pantallazo me parece. Y un dato más que me ha parecido interesante, han dicho ustedes 435 millones de personas con diabetes. Bueno, se estima que el 50% de la gente con diabetes no sabe que tiene diabetes. Eso es lo más grave. Y puede estar hasta 10 años con diabetes sin saberlo. Y eso es muy importante. Vienen, doctor, desde que usted me ha diagnosticado diabetes estoy triste, ¿no? El duelo. Pero usted no tiene diabetes desde el día que yo le he dicho. Usted tiene diabetes hace 5 años. Usted tiene diabetes hace 3 meses. Para mí por eso es importante trabajar el momento del diagnóstico, porque uno puede empeorar la emocionalidad con un diagnóstico brusco.
Entonces, hay que explicar, la mayoría de las personas ya vienen con mucho tiempo de diabetes, excepto una diabetes gestacional pura, ¿sí? Porque por lo general muchas mujeres que hacen diabetes gestacional ya tenían alteraciones del azúcar previo. O una diabetes tipo 1, que es esta clásica autoinmune, ¿ya? Que esta sí que no tiene ninguna, son puras hipótesis. ¿Por qué le ha dado diabetes a mi hijo de 14 años, que es el pico de edad de diagnóstico? A los 2 años. Póngale a los 2 años. A los 2 años. ¿Por qué le ha dado diabetes a mi hijo a los 2 años? Hay muchas hipótesis, pero nadie sabe por qué. Esa es la realidad. Y sin tener parientes que hayan tenido diabetes. Sin tener absolutamente nada. No es hereditario. Y entonces, y bueno, ahora, en mi experiencia, un niño de 2 años diagnosticado con diabetes es mucho más fácil que a los 4 si ya se pinche solito, sí, que un adulto de 50 años. Entonces nosotros en Uruguay teníamos campamentos y hacíamos educación con diabetes, entonces poníamos a los nenes de 8, 10 años con los adultos de 50 años. Porque el adulto de 50 años se le cayó el mundo porque le diagnosticó diabetes. Y cuando tú le presentas a un nene de 8, claro, que se pincha solo, que se hace, que le dice que cuenta carbohidratos, que sabe lo que es la insulina, wow, la perspectiva de la vida. A mí esos encuentros entre niños y adultos con diabetes son muy curativos y maravillosos, tanto para el profesional médico como para la familia y los pacientes. Interesante, Miriam. Ahora, no todo el mundo sabe lo que dice el doctor, por ejemplo, el conteo de carbohidratos. No todo el mundo tiene, voy a reiterar, el acceso a todo tipo de insulinas que se fabrican hoy en día. No todo el mundo tiene acceso también a aparatos como para poder suministrarse, claro, la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, la que les ha dado a ellos no necesariamente necesitan insulina, salvo que hayan tenido alguna crisis de una hiperglicemia, por ejemplo. No necesariamente. Y por ejemplo, yo utilizo esta metáfora con relación hasta tu pregunta, y es, en realidad yo les digo a los pacientes, ¿por qué han venido al endocrinólogo? A ver, les digo, porque a veces ni saben qué soy. Entonces, ¿por qué has venido al endocrinólogo? No sé, bueno, has venido porque tienes un problema en tu glándula, en tu páncreas. Esa es una glándula. Y tienes un problema con la liberación de una hormona, la insulina. Entonces, la diabetes es la insuficiencia pancreática. Esa es mi forma de explicar a los médicos y me parece que también a los pacientes. Una persona con diabetes tiene una insuficiencia pancreática relativa o absoluta. Relativa si tiene resistencia a la insulina. Tú tienes una fábrica que produce insulina, pero la producción de insulina no abastece las necesidades del medio. ¿Por qué no las abastece? Porque hay bloqueos, porque hay resistencia a la insulina. No se puede llegar. ¿Ok? La resistencia a la insulina es la causa de la diabetes tipo 2. En cambio, una insuficiencia pancreática, ¿no?, terminal o irreversible es un paciente que no, su páncreas ha dejado de funcionar, por ejemplo, por autoinmunidad. Un paciente que su páncreas ha dejado de funcionar necesita un tratamiento hormonal sustitutivo. No hay que darle insulina porque está grave, no hay que darle insulina porque está a la muerte, hay que darle insulina porque necesita un tratamiento hormonal sustitutivo de la función del páncreas. Esa es la forma didáctica. No le doy insulina a la persona porque está a la muerte. Se le da pastillas porque es más suave, se le da insulina porque es más grave. No. Si tu páncreas ya no funciona, no queda otra que hacerte un tratamiento hormonal sustitutivo. Bien. Tu páncreas puede estar no funcionando porque, bueno, se cansó del carnaval, de los carbohidratos, del ají de lengua con no sé qué, porque, por ejemplo, yo en el hospital a veces voy, me pido un plato y es así de carbohidratos y un pollo encima. O sea, nuestra comida es absolutamente insalubre, perdón, pero es la verdad, digamos. Y por ejemplo, si yo dejo la mitad, soy malcriado. Y así pensaba mi abuela, y así piensa mi madre, y así me han educado a mí. A mí me ha costado aprender a dejar la comida en el plato, no sé, y ya no comer tanto carbohidrato, papa y demás. Entonces, bueno, eso es cultural. Yo siempre les digo, lo que mencionaba aquí, claro. ¿Qué ha comido? Yo solo he comido un pancito, 3 galletitas y un cafecito, doctor, y estoy en 300. Claro. Y bueno, ha comido 100% de azúcar. Sí, todo tiene azúcar. 100% doctor, de azúcar. Permítame, por favor, que en Santa Cruz, Tufi tiene algunas consultas. Perdón, Miriam. Adelante, Tufi. Sí.
Buenas noches, doctor. Mire, me agarro del dato de que el 50% de los pacientes que tienen diabetes podrían no estar enterados y de que la enfermedad es silenciosa. ¿Qué recomienda usted en cuanto a controles, considerando que después del COVID podríamos ser todos proclives a estar diabéticos? ¿Qué tipo de controles hay que hacerse? ¿Cuánto ayuda a hacerlo de manera más tempranera que luego detectar la enfermedad? Bueno, la Sociedad Latinoamericana de Diabetes recomienda que toda persona con sobrepeso y mayor de 35 años se haga chequeos de sangre, ¿ya? Entonces, en realidad, yo ahí lo que quiero un poco mencionar es, yo siempre les digo a los pacientes, ¿yo tengo sobrepeso o no? ¿Qué les parece? No parece. No parece, pero tengo cintura de riesgo. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos normalizado la obesidad. Hemos normalizado tener niños gorditos, hemos normalizado tener adultos gorditos y consideramos obesos solamente a los mega obesos. Pero ya muchos estamos ya con sobrepeso y obesidad desde antes. Entonces, y además hay un tema que lo hemos hablado en la última reunión de la sociedad, y es que nosotros en Bolivia tenemos mucha carga asiática. ¿Qué significa eso? Que tenemos genes asiáticos y los asiáticos se enferman con diabetes con pesos más bajos. Entonces, datos al respecto. Entonces, una mujer que pesa 80 kilos tiene más grasa que un hombre que pesa 80 kilos. ¿Ok? Entonces, por eso hoy en día, por ejemplo, yo en la consulta hago impedancias hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no importa tanto cuánto peses, sino cuánta grasa y cuánto músculo tienes. Puedes ser muy pesado y ser un fisicoculturista, pesar 100 kilos y ser re fuerte. Y puedes pesar 60 kilos y estar lleno de grasa y hacer diabetes, ¿ok? Entonces, es muy importante hoy en día la cantidad de grasa y la cantidad de músculo que tenemos y no quedarnos solo con el peso. Un asiático con el mismo peso que un latino hace ya diabetes. Entonces, hay que ver, nosotros tenemos esa como herencia medio asiática, ¿sí? Y bueno, en Bolivia en realidad tenemos multicultura, ¿no? Entonces hay que ver también los genes de la persona. Una persona con herencia caucásica, por ejemplo yo más caucásico, me puedo permitir una barriga más grande, ¿ok? Por genes. Entonces, los caucásicos o europeoides que se denominan pueden tener una cintura de 100 centímetros, pero alguien con ascendencia indígena, cherokee, aymara o ¿no? del norte de Chile, con cinturas ya de 100, pueden ya hacer diabetes. Ay, ¿Okay? Me he acordado de lo que dicen. Dime cuánto mide tu cintura y te diré qué riesgo tienes. Y es lo primero que nos dicen, ¿cierto? En el tema de la diabetes. ¿Cómo estamos ayudando a quienes pertenecen a la asociación, señor Canaviri? Sí, es algo que me gustó la pregunta de Santa Cruz. Sí. ¿Cómo podemos detectar a tiempo? La detección temprana de la diabetes parte de la responsabilidad de algunos que no son profesionales como el profesional, de algunos que hemos sufrido la diabetes. Claro. Yo tengo aquí una gran persona. Yo he estado 3 años con pie diabético y con curación de varios profesionales y seguía hasta que vino ella y me puso simplemente una hierba que es el Itapayo. Itapayo. Y yo ahora les puedo mostrar, si es que me permite, mi pie ha empezado a dejar de tener ulceraciones. Me ha parecido magnífico eso. La explicación de un gran profesional me agrada, pero ¿cómo se aparta el profesional de la realidad del diabético? La única respuesta para mí es la detección temprana de la diabetes tipo 2. Todos podemos hacernos una prueba que nos lleva 3 minutos. Exacto. De la presión arterial y de la glucosa capilar. Eso me parece que podríamos empezar a hacerlo, a practicarlo, y así hemos de detectar. Y es algo cierto. Nosotros estamos en San Francisco, en la farmacia franciscana, gracias a la buena voluntad de los propietarios y de los dueños de casa, que son los franciscanos, sí. Y vienen personas que, y a mí me duele, me da ganas de sentirme muy mal, de 5 personas diabéticas
Ustedes no saben que son diabéticas, pero lo vivo al frente, lo vivo día a día. Un médico de la calidad profesional que tenemos ahí al frente, seguramente lo preparan y él se prepara para recibir. Yo a diario tenemos enfermeras, tenemos 3 médicos, 2 psicólogos. Y a mí me toca hablar con la persona diabética, ¿no? Y yo a veces me molesto con la señora Elizabeth porque ella se empieza a dar de comida, se empieza a hablar de cosas. Y yo siento la responsabilidad de cubrir a la persona diabética, porque emocionalmente se siente mal, ¿no es cierto? Es verdad. Se siente mal. Entonces, eso estamos haciendo en la Asociación de Personas con Diabetes. ¿Qué está tomando ahí, señora Elizabeth, en ese vasito? ¿Qué es? Nopal. Nopal deshidratado. Lo deshidratamos y es como un polvito. ¿Ya? Y simplemente en esta cucharillita, en el agua caliente, no hirviendo, caliente, lo echa usted, lo disuelve, espera que reposa un poquito y se lo toma usted. Ayuda a las consecuencias que puede traerme la metformina. Ayuda a bajar la glucosa, porque reviste ese gelcito que tiene el nopal, reviste las paredes internas de los intestinos y el estómago. Qué bien que me habló de la metformina, porque la metformina tampoco cae bien a todo el mundo. Eso, y hay que tomarla. Sí. No queda otra. Sí. Entonces ayuda mucho, ayuda. Entonces nosotros a los pacientes les hacemos tomar. Y es más, hay gente, por eso no todos los diabéticos tienen el mismo régimen. Exacto. Hay señoras que solo se toman el nopal antes del desayuno y después del desayuno se toman su metformina. O al revés. Entonces dicen, no, así me cae mejor, así me queda mejor. Entonces eso ayuda. Los productos naturales que tenemos no sustituye al tratamiento convencional. Definitivamente, pero le van a ayudar. Eso. La homeopatía. Exacto. ¿Cómo? La homeopatía también. La homeopatía, bueno, yo te comentaba que, yo tengo una maestría en homeopatía, ¿no? De una universidad francesa. Y bueno, yo aquí lo que les voy a decir es que... Escucha, Tufi. Yo creo que esto de decir medicina tradicional versus no científico es un enfoque comercial. Es absolutamente comercial, porque la medicina es una sola desde hace 50.000 años y es ir probando qué le hace bien a la gente. Y la ciencia es esa, y es ir probando qué le hace bien a la gente. Por ejemplo, la metformina es de la corteza de un árbol. Entonces, la aspirina igual, ¿no? Es de una corteza de un árbol. La penicilina es un hongo, ¿no? Entonces, en realidad eso de quitarle el alma a la medicina científica y volverla una cosa es un tema de negocios, desde mi punto de vista. Es un tema de enfoque de negocios, porque si yo te vendo que yo soy holístico, buena onda, no sé qué, digamos, a mí mis amigos me dicen, vos eres hecho al chamán, no sé qué, ves, utiliza estas cosas. Yo utilizo neurociencias del comportamiento. Utilizo neurociencias del comportamiento y yo me he conocido a mí mismo, tengo una personalidad que me facilita y hago neurociencias del comportamiento. Utilizo palabras y he leído semiótica, que veo sus cuerpos y lo que ustedes me están diciendo, yo les digo cosas y puedo ocasionar muchos efectos sobre ustedes sin que ustedes ni se den cuenta. Eso es un arte, es el arte de medicina, es el arte de la semiología, la lectura de los signos y síntomas. Unos dicen, ese tipo es clínico, otro no. Y bueno, si uno se vuelve científico, creo que se puede volver muy clínico y muy humano, ¿ya? Seguro que sí, perdón, doctor, se le cayó el micrófono. Yo se lo voy a pasar a tiempo de agradecerle. Super. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un tema muy amplio. Sí. Es un tema que definitivamente deberíamos tocar y naturalizar en nuestra conversación diaria, porque empezamos diciendo algo. Todos tenemos un amigo, un conocido, un familiar que padece de esta enfermedad. Doctor Del Urioste, gracias por habernos acompañado. Un gusto. Muchas gracias. Señor Kenny Canavini, gracias. De igual manera. Señora Elizabeth, gracias. Buenas noches. Y gracias por compartir estas experiencias de vida. Hacemos una pausa aquí en vivo. Ojo, más adelante, información del deporte y qué estarán haciendo el sector de los gremiales. Movilizaciones, lo habían anunciado. Le vamos a tener el detalle. Quédese con nosotros. Que
hablar de la manifestación que han tenido los gremiales y le voy a pedir a don Toño Ciñani, por favor, que pase para que podamos conversar con él, porque hoy se han movilizado pidiendo que de una vez se solucione el problema de la escasez del dólar físico. También exigiendo que bajen los precios de los productos, de las materias primas. Enseguida vamos a conversar con él porque evidentemente también están pidiendo que haya combustibles, que ya deje de haber escasez de combustibles. Creo que están en ese proceso de ir normalizando justamente la distribución de carburantes en el país. Pero ¿qué pasa con los precios de la canasta familiar? Algunos productos sí han subido en sus precios. Eso también es evidente. Y no solamente afecta a los gremiales, está afectando absolutamente a todos. Y en medio de esto también afecta a la población las amenazas de paros, de bloqueos, de más problemas. Don Toño, ¿cómo está? Toño Ciñani, dirigente gremial. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos al servicio del pueblo, todas las supuestas. A ver, ¿qué hacemos? No vamos a solucionar nada movilizándonos. ¿Qué me dice usted, don Toño? Quiero escucharlo. A ver, primeramente hay que decir a todo el pueblo boliviano que los gremiales no solamente están sufriendo, sino están sufriendo los compañeros COSEDAL, CONAMIPES. Hoy día se han convocado distintas organizaciones, las compañeras mañaneras de los USES, que no tienen para confeccionar el tema de telas, ¿no es cierto? Materia prima. Compañeros CONAMIPES que igual se han movilizado, que no tienen ya materia prima porque no hay en Bolivia. El tema de COSEDAL, los carpinteros, cesajeros, la mayoría hoy día igual han marchado pidiendo que de una vez el gobierno dé estabilidad. ¿Y qué causa todo eso? Es el tema del dólar. Sube, baja el dólar, no tiene estabilidad y es una preocupación muy grande que tiene el sector. El sector gremial, la mayoría de los compañeros gremiales con el tema del dólar, hoy en día sube y baja, los mayores ya no nos traen, ya no nos quieren vender mercadería y la mayoría ya no tenemos que vender. De esa manera es las movilizaciones que se está dando a nivel nacional, no solamente en La Paz, ¿no? A nivel nacional han salido cacerolazos vacíos, hemos armado la central de trabajos del departamento de La Paz, en la noche hemos marchado, no sé, porque esto no afecta el tema del alza de la canasta familiar, el tema del combustible al gremial y a los demás, sino afecta hasta aquellos compañeros que tienen el sueldo básico de 2.500 porque ya no les alcanza como antes. Podíamos comprar el huevo, en su época estaba a 50, a 45 centavos, hoy en día es un boliviano, en propio de Mapa está pues a 38 el maple de 30 huevos, ¿no? Y eso está trayendo una preocupación a toda la cadena productiva del territorio boliviano. Buenas noches, señor Ciñani. Usted ha mencionado el alza del precio del huevo, por ejemplo. ¿Pudiera usted enumerar otros productos que han registrado un aumento en el último tiempo de precios, por lo menos unos 5 o 10 de ellos, debido a precisamente el problema del dólar? ¿Cuáles son exactamente? Porque, bueno, los índices de inflación que se manejan oficialmente no indican que haya una alta inflación, por ejemplo. Son minoristas que viven del día al día, que compran por libra. Las dos antes era 2.50 la libra, hoy en día cuesta 5 bolivianos. Vayan a preguntar, vayan a verificar. El tema del fideo estaba 3.50 la libra, hoy en día está pues 5 bolivianos. El tema del aceite también ha subido. O sea, hay varios productos de la canasta familiar que se ha elevado. El tema de la harina y se podría decir hasta la mayonesa, ketchup, todo ha subido a 50 centavos de cada producto. Ahora, don Toño, ustedes han advertido de que la primera semana de septiembre ya estarían bloqueando caminos. ¿Esta ya es una decisión tomada al 100%? Bueno, el día de hoy han llevado un ampliado nacional, la Confederación Gremial de Bolivia, han venido de 8 departamentos, los ejectivos a la cabeza del compañero Jesús Cahuana, quien es el ejectivo que radica en Santa Cruz. La mayoría han mostrado la molestia. Nosotros estamos prestos al diálogo, hemos mandado cartas al gobierno, pero no nos atiende y nos sale con una payasada del gobierno que tenemos que estar afiliados a la Central Obrera Boliviana. Si nosotros no somos obrero patronal y desconocemos a la COP como ente matriz que nos pueda reconocer.
hemos querido dar soluciones. En el tema de aduana nacional hemos pedido que de una vez solucione, que respete de 0 a 12.000 bolivianos, no lo está haciendo. Y peor, hemos dado una solución para que no haga contrabando, no salga el diésel y demás, aduana nacional que vaya a las fronteras y que no esté en lugares secundarios, que están en las ciudades, en las trancas y demás, están haciendo llorar a las compañeras gremiales, que no están respetando de 0 a 12.000 bolivianos, están quitando de 5.000. Personalmente yo lo he denunciado a aduana nacional cuando ha quitado productos de embutido de 8.000 bolivianos. Y lo peor, quitan en Achacachi y se lo llevan a Chua. Y de Chua después lo traen a La Paz. O sea, hay mucha burocracia que está pasando del gobierno, pero queremos dialogar. Pero el gobierno no quiere dialogar, está cesado. ¿Cómo pueden lograr el diálogo? A través de las movilizaciones, de los bloqueos, porque el gobierno no entiende de buenas, ¿no? Es la preocupación el día de hoy que han vertido distintos departamentos, que el gobierno tiene que entender que realmente estamos viviendo en una crisis. Si es que el gobierno los convoca a dialogar o acepta dialogar antes de la primera semana de septiembre, ¿ustedes levantarían la advertencia de bloqueo? ¿Y qué le van a proponer al gobierno cuando se les abra, si se da, el espacio de diálogo? Bueno, primeramente hay 5 demandas de la Confederación. El decreto supremo 4732, hay el tema de aduana nacional, que no se están aceptando de 0 a 12.000 bolivianos. Queremos también el régimen simplificado, hablar, en lo cual también nosotros hoy en día estamos más preocupados el tema del dólar, que no nos están garantizando, y la estabilidad económica. Y como también queremos que de una vez solucione el tema del diésel, de la gasolina, porque los compañeros también nos llevan la mercadería, no tenemos movilidades y podemos solucionar, pero estamos prestos al diálogo, a lo que ha dicho el compañero ejecutivo, compañero Jesús Cabana, de la Comisión Gremios de Bolivia. Muy bien, están dispuestos al diálogo, lo dice también don Toño Siñani, dirigente gremial. Gracias por haber venido. Esperemos que sigan en este intento de poder dialogar con el gobierno, también para entender cómo está en este momento la situación en el país. Gracias, don Toño. Hasta la próxima, que le vaya muy bien. Estoy dispuesto. A repasar estos datos que son muy importantes y que tienen que ver con lo último que se registra en el territorio nacional. A ver, vamos a repasar lo siguiente. En lo que va del año, 30.000 casos de violencia contra la mujer. La Fiscalía es quien ha brindado estos últimos datos y actualizados, según, claro, los casos reportados. Le muestro lo siguiente. La línea plateada del teleférico rompe récord. 50.662 personas, pasajeros, en un solo día utilizaron esta línea que está en la ciudad del Alto. La línea plateada, qué movimiento, ¿verdad? Esto pasó el 1 de agosto y fue Mi Teleférico quien dio estos datos reales. El rostro del día, el presidente Arce, cuando hoy en horas de la mañana, promulga la ley para las elecciones, para anular, las elecciones primarias. Correcto, luego de esta determinación del Tribunal Supremo Electoral, luego de su paso por la Asamblea Legislativa, la aprobación en grande y en detalle, pues ya el presidente promulgó esta anulación de elecciones primarias. Yo sé que a este sector le encanta Tufi. A ver, escucha Tufi. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, lo dijo Zig Ziglar. ¿Verdad, Tufi? Claro que sí, claro que sí. Si no tenemos sueños, mejor no nos propongamos crecer y mejorar. Así que a soñar esta noche y mañana a concretar. Desde mañana ahora hay hartos sueños. Sí, el de Miriam, el de Denise, el mío. Todos juntos. Sí. Oye, pero es verdad, creo que aquí estamos un conjunto de soñadores que sí hemos pensado, hemos tenido en la mente en algún momento de nuestras vidas trabajar aquí. Definitivamente, y lo cumplimos. Sí, es verdad. Que si no hay sueños, no hay metas, ¿no? O sea, parte de la meta es el sueño. Si no lo sueñas, no lo visibilizas, y no lo alcanzas. No lo alcanzas. Hay que dar pasos concretos así para no ser solamente un soñador. Aunque sean pasos pequeñitos, ¿no es cierto? Pero hay que dar. Exacto. Por eso el Tigre va a ganar, ¿no ves, papito? ¡Vámonos! Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ahorita ahí la cerremos. Soñar es gratis. Vámonos, querido Tufi. Chao, Tufi. Un abrazo, buena semana para todos. Mañana. Chao.